Hola, ¿qué tal a todos? Quien les habla y les saluda por este medio, su amigo Paul Luna Hidalgo. Les doy buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo del horario en que usted nos esté haciendo el honor de mirar su podcast, La Izquierda Debate, un espacio de la Unidad de las Izquierdas en México, que hoy llega a su emisión número 32 en su sección internacional. Y es un espacio de reflexión, de crítica, de análisis y también de debate, siempre desde la óptica de izquierda, pero al mismo tiempo es una voz para las causas que lastiman la dignidad de los pueblos. Hoy doy la bienvenida a todas y todos quienes nos acompañen en esta charla entrevista sobre las próximas elecciones en Estados Unidos. Sin duda es un tema trascendental y para que podamos comprender los tiempos que hoy vivimos. Hoy tengo el gusto de presentarles a Jorge Luna, quien nos acompañará para analizar este tema de gran importancia, las elecciones que tendrán lugar en Estados Unidos el próximo 4 de noviembre de 2025, en un entorno de transformaciones políticas, mediáticas y sociales, donde abordaremos qué está en juego, cómo se desarrollarán estos procesos, qué implicaciones podrá tener tanto dentro del país como fuera del mismo. Y pues muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación de estar aquí y pido encarecidamente que te presentes con nuestra audiencia, por favor. Gracias, Jorge. Buen día a todos, gracias por permitirme llegar hasta ustedes a través de esta plataforma de la Unidad de las Izquierdas, Debate Internacional. Gracias. Bueno, pues me voy a presentar muy brevemente. Vivo en los Estados Unidos desde la década de los 90. He tenido oportunidad de participar en con distintos actores sociales en el estado de la Florida y en el estado de Arkansas, en Florida con la Asociación Campesina de Florida, y tuve el privilegio además de trabajar 14 años en el Consulado de México en Orlando, Florida, y en el de Little Rock, Arkansas, así como también tuve el honor de servir como presidente local en el centro del estado de Arkansas, en la ciudad de Little Rock, de la organización Arkansas Unidos, y participamos ahora fundamentalmente orientando gente en distintos sectores en la vida cotidiana de Florida y Arkansas. Así que también he colaborado a través de lo que se llama el periodismo, fundamentalmente en entrevistas, programas de análisis o reportes noticiosos para distintos medios en México, en Centro y Sudamérica, Paul. Gracias, gracias, Jorge. Es vasta tu experiencia y en ese sentido, pues quisiera que empezáramos a abordar el tema del tema del que hoy vamos a hablar. Yo creo que este año 2025 no es un año de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Corresponden a elecciones estatales, locales y algunas especiales, lo que a menudo se le denomina el off years election, ¿no? A pesar de no tratarse de una elección para presidente, varios analistas advierten que los resultados pueden tener un impacto político significativo en los equilibrios de poder allá en Estados Unidos y en el futuro inmediato. Jorge, para empezar, ¿puedes darnos una visión general de qué elecciones se desarrollarán este próximo proceso allá en los Estados Unidos y cuáles son los niveles de gobierno implicados y por qué este ciclo, aunque no sea presidencial, merece una especial atención? Bueno, gracias, Paul. Realmente la política en los Estados Unidos es bastante compleja. En ocasiones nos causa admiración en los dos sentidos, para bien y para mal. Y a todos los que nos ven, pues les quiero decir que este es un proceso que normalmente se da menos de un año antes de la toma de posesión del presidente en funciones.
Así que prácticamente en algún sentido y fundamentalmente para estados como Nueva Jersey o la ciudad de Nueva York, podrían indicar algún tipo de tendencia en estados que son mayoritariamente demócratas en su voto. Eh, También una cosa que es importante de aclarar es que el proceso electoral para esta semana que viene, el martes, y en algunos lugares el viernes, es eso, fíjate, o sea, hay lugares donde se va a efectuar el voto el día viernes, este próximo viernes, y otros procesos el día martes, así que nos vamos a referir al próximo proceso electoral. Aunque ya hubo elecciones anticipadas por medio del voto por correo, es una elección que elige una diversidad de cargos realmente inimaginable. Para aquellos que no están muy enterados de cómo es los procesos electorales aquí en Estados Unidos, pues se elige a miembros de los tribunales, jueces, a miembros de las directivas de los consejos escolares de la ciudad, del municipio o en algunos casos del estado. Se elige, por ejemplo, al recaudador de impuestos, al encargado de los servicios públicos de la ciudad o del municipio. Hay elecciones por muerte o por haber pedido su retiro de legisladores estatales, legisladores federales. Eh, Hay algunos votos importantes con respecto a elecciones en los estados como el de Virginia, como en el de Nueva Jersey, un voto súper importante para la ciudad de Nueva York. También hay elecciones para gobernador en el estado de Luisiana. Y así hay una variedad tremenda de procesos electorales que realmente son difíciles de contar y de cuantificar, pero nos podemos referir en particular a algunos de ellos, Paul. Bien, Jorge. Fíjate, pues digo, has hablado del tema de todos los cargos, es tan complejo y tan amplio que obviamente al no ser una elección de presidente en este proceso 2025, pues están incluidos los gobernadores, las cámaras estatales, comisiones locales y cargos, ¿no? De como has mencionado. Dentro de este proceso, ¿cómo se puede afectar la formulación de políticas públicas? La administración de la justicia, la regulación electoral, entre otros. Asimismo, yo he leído que algunos analistas advierten que este tipo de elecciones las denominan el down ballot, que es encargos menores, ¿no? Que merecen alguna vigilancia, estas pueden estar expuestas a riesgos de manipulación, desinformación o cambios de poder silencioso. Jorge, ¿cuáles serían los principales temas o resultados a observar en estas elecciones próximas? Por ejemplo, en el control estatal de legislativos, de algunos gobernadores, administración judicial, y por qué en esos cargos importa para la gobernabilidad y la democracia en Estados Unidos. Mira, realmente no hay un proceso electoral para legislaturas. Realmente la geografía política norteamericana es extensa, son 50 estados y realmente seguir lo que significan legislaturas estatales, por ejemplo, de Dakota del Sur o de Dakota del Norte, pues de alguna manera significa, primero por el número de votantes, ¿verdad?, que tienen en el colegio electoral, pues resultan no ser significativas. Hay un enfoque particular en los estados o en la ciudad que yo te comenté, ¿verdad? El estado de Luisiana, el estado de Nueva Jersey, el estado de Virginia, inclusive se habla que el estado de Virginia puede ser un buen indicador de cómo va el señor presidente Donald Trump. Así que en ese sentido, pues no,
resulta haber nada significativo en cuanto a legislaturas estatales. Es como lo dije al principio, solamente es de diputados que fallecieron o diputados que por motivos de salud se retiran del puesto. No hay un suplente como se maneja en México, hay simplemente, dependiendo del caso, por ejemplo, cuando son federales, el gobernador en funciones sugiere quién pueda llenar ese cargo en lo que hay una elección. Ahora, también una de las cosas súper importantes, como lo yo dije anteriormente, es en la ciudad de Nueva York, que está realmente junto con el estado de Nueva Jersey. Y en este sentido, creo que antes de abordar ya situaciones concretas, hay que hablar de la reforma que ha habido a los sistemas electorales de 29 estados. Vamos a poner en pantalla un pequeño mapita en el cual se vislumbra los estados en los cuales solamente hubo eh, reformas electorales restrictivas. Eso quiere decir que han puesto una serie de eh, reglamentación fundamentalmente en el caso de la identificación. Hace algún tiempo y durante la primera gobernatura, o mejor dicho, el primer mandato del señor Trump, así como en este segundo, él ha dicho que ha habido un tremendo fraude que los demócratas han tenido a bien hacer y que precisamente este fraude electoral que han hecho los demócratas de manera constante, según palabras del señor Donald Trump, está basado precisamente en la entrada de indocumentados y en la flexibilidad de las leyes migratorias, porque según el señor Trump acusa de que hay una gran cantidad de votantes que no tienen la capacidad de demostrar que son ciudadanos por naturalización o ciudadanos nacidos en los Estados Unidos. Y ese es un tema importante porque ahí en el mapa vemos precisamente esos estados donde hay restricción al derecho del voto. ¿Y qué es lo que fundamentalmente se presenta en este mapa? Bueno, en cada uno de esos estados, como lo vemos en pantalla, hay estados como el estado de Texas, Florida, también está Oklahoma, Kansas, algunas partes de lo que le llaman el cinturón del maíz o del algodón en el centro del país, pero también hay estados como el estado de Tennessee, Arkansas, la Florida misma, West Virginia, Ohio y no estoy seguro del otro que está a un lado, al sur de los Grandes Lagos. Es el estado de Illinois, en el cual las legislaturas estatales han puesto como requisito fundamental para ir al momento del voto, no solamente presentar una tarjeta de votar, que yo anduve buscando la mía, pero simplemente es un cartón como las antiguas tarjetas de votar que había en México. Es un cartón que no tiene foto, que no tiene ningún tipo de código de lectura facial o dactilar. Y con eso, con ese cartoncito tú puedes agarrar y votar. Claro que cuando votas te piden una identificación para que tú puedas aparecer en la lista de electores y entonces ya poder ejercer su voto. Y aquí es algo que a mí particularmente siempre me ha dado una risa, diríamos, socarrona y sarcástica, porque estos que dicen ser los campeones de la democracia y la libertad, pues tienen procesos electorales muy endebles. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en particular las elecciones en Venezuela, donde hay una serie de candados que no permiten que cualquier gente vaya a votar por alguna otra persona. Sin en cambio, aquí en los Estados Unidos sí existe la posibilidad del fraude. Entonces, en estos lugares donde aparece el mapa, pues es los estados que ahora van a exigir que al momento del voto te
presentes con tu pasaporte norteamericano vigente o tu acta de nacimiento original y una identificación acompañando a este documento. Esto, Paul, pues nos da mucho que entender, ¿no? La verdad es que esa parte, y bien lo mencionas, estamos frente a un proceso y hoy en pleno siglo XXI donde pues técnicamente en todo el mundo se intenta apostar por una democracia y como bien mencionas, ¿no? Allá en Estados Unidos no tienen esa fortaleza y se desnudan de cuerpo completo, ¿no? Pero estas disposiciones de una u otra forma están afectando desproporcionalmente incluso a quienes tienen menos recursos o viven lejos de centros electorales, ¿no? Porque obviamente, aparte que se podrán generar largas filas y esto provoca una desincentivar Ujú. la participación ciudadana, ¿no? Ajá. En algunos casos se han, creo yo, eliminado registros también por la carencia, ¿no? De esta, de esta situación. Se han dificultado la inscripción de nuevos votantes, porque obviamente pareciese que están cooptando para que precisamente no haya participación. Y todo Así esto es. es bajo una narrativa, ¿no? De que busca evitar supuestos fraudes electorales, ¿no? Ajá. Que según las propias autoridades federales de allá de Estados Unidos, no han tenido evidencia, porque sí he escuchado que han dicho, no, fraudes, pero pues no hay ninguna evidencia, no se ha mostrado que exista tal, ¿no? Esos cambios obviamente plantean un debate profundo sobre el derecho al voto, pues fundamentalmente democrático, ¿no? Sobre todo las leyes que se han modificado de manera silenciosa que se han hecho, es una decisión, yo creo que con objetivos de desincentivar por completo la participación. Yo creo que donde podríamos, o trataría yo que más bien que nos dieras un panorama, Ujú. ¿cómo podemos hablar de una estrategia política de exclusión o de un retroceso democrático en materia de derechos civiles? Digo, votar es un derecho. Ujú. Y sobre todo, ¿qué consecuencias reales bajo estas leyes que han hecho, qué consecuencias reales tienen estas reformas para que la participación ciudadana y la legitimidad de su proceso electoral pueda tener para este 2025, Jorge? Mira, vamos a continuar platicando acerca de estas reformas electorales en 29 estados de la Unión Americana, porque también un factor que es importante para discutir es los rediseños que hay en cada periodo electoral de los distritos electorales. Hay distritos electorales que parecen francamente obras del arte abstracto, ya que se trata de hacer a un lado o de dividir el voto de ciertas poblaciones, como sería el voto del afroamericano o el voto latino en particular. Ahora, en este asunto de esta reforma electoral que ha habido ahora antes de este proceso de esta semana, porque como ya lo dije con anterioridad, ya hubo un voto adelantado por correo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Nueva York, ya son hasta 150,000 votos por correo los que ha habido en una elección súper importante. Grandes filas, dudo que las vaya a ver, pero según el Centro de Estudios Brennan, que se encuentra en el estado de California, hasta 21.3 millones de estadounidenses, que significa el 9% de toda la población ciudadana en edad de votar, no tienen ni pasaporte ni tienen un certificado de nacimiento válido.
Estamos hablando de 21.3 millones de estadounidenses, el 9% de la población con derecho al voto, que no tiene manera de comprobar que es la persona que en ese cartoncito te permite llegar a la urna y poder depositar tu voto. Además, también otra cosa interesante en cuanto al proceso electoral anterior a ya una discusión más amplia, es que, por ejemplo, en el caso particular de Venezuela, en el caso particular de México, y la gente que nos ve seguramente tendrán experiencias en otros países, que se pone una sábana o unas cartulinas afuera de los precintos electorales donde dice cuál fue el resultado de la votación. Pues aquí no existe eso, ni en el estado de Florida, ni en el estado de Arkansas he visto yo que haya esas cartulinas o sábanas para saber cómo fue el voto en ese sentido. Claro, aquí no hay más que dos, el demócrata y el republicano, o sea que realmente ni siquiera gastarían mucho en papel, pero ese también es otro factor. Ahora también una cosa que hay que aclarar, Paul, en el voto por las diputaciones federales, o ellos les llaman los congresistas, eh, hay 435 diputados. Aquí en Estados Unidos no existe que el plurinominal, que cuotas de género, que cuotas de etnicidad. Aquí no hay absolutamente nada de eso. Y se elige diputados, se renueva completamente la Cámara de Representantes o la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, cada 2 años. O sea que ahorita el próximo proceso electoral para renovar el Congreso es aproximadamente en 1 año y fracción. ¿Cuándo se va a renovar todo el Congreso? Claro que ahí hay historias donde uno escucha que hay diputados que llevan 15 veces reelectos, y en el caso de los senadores son solamente 100 senadores de 50 estados, o sea, hay 2 senadores, que no hay proporcionalidad, son 2 senadores por estado y eso es todo lo que hay. Ahora, en cuanto a la complejidad del proceso electoral, vuelvo a repetir, se elige desde el presidente hasta el encargado del sistema de aguas o de policía, de ciudades o del sheriff o de los departamentos de educación, etcétera, o los tasadores de impuestos. Hay una cantidad gigantesca de puestos de elección popular, algunos remunerados, la mayoría, algunos no remunerados, por ejemplo, las comisiones de equidad en algunas ciudades norteamericanas, donde en la mayoría de los casos son 13 miembros de distintas etnias que tienen derecho al voto y tienen derecho a aconsejar al presidente municipal o mayor de la ciudad en algún tipo de políticas. También esos funcionarios que son sin goce de sueldo, también son electos. Así que es una cosa abrumadora, francamente, Paul. Sí, claro, digo, planteado en el escenario que lo estás planteando, la complejidad es bastante considerable. Bajo esa premisa que tú nos has hecho el favor de explicar, pues realmente entonces, ¿a qué desafíos implica este proceso de participación ciudadana allá Jorge? Y por otro lado, eh, también nos estamos enfrentando a una proliferación de noticias falsas, controles débiles, ¿no? En algunos lugares puede afectar incluso la legitimidad del proceso, aún con todas sus carencias, las que mencionas, pues todavía le sumamos, ¿no? Esta oleada de noticias falsas. Desde tu experiencia, Jorge, y más por los años que llevas ahí, por la actividad en la que te has desarrollado, ¿cuáles serían entonces los principales riesgos que enfrentaría este ciclo de elecciones en términos de integridad? Por ejemplo, la supresión del voto, las campañas de desinformación, los retos de esta certificación de resultados. Digo, pues ya has mencionado, ni siquiera una sabanita se pone, ¿no?
no hay. No. Y entonces, ¿qué mecanismos existen o deben reforzarse desde tu experiencia para poder proteger una democracia en un contexto adverso y complejo en el escenario que tú planteas? Bueno, mira, fundamentalmente cada estado hay un colegio electoral y ellos son los encargados del escrutinio de boletas y de hacer todos los arreglos para que la gente vaya a votar. Realmente yo te puedo decir que en el caso de aquí de Arkansas solamente hay algunas propuestas de ley y hay algunas también, por ejemplo, un legislador que falleció se va a llevar al voto esa, la elección de ese miembro del Congreso estatal y realmente hay cosas interesantes, por ejemplo, en cuanto a la elección de jueces. Hay por ahí un juez de origen mexicano de apellido Telles, bilingüe y además que se especializa en asuntos de carácter migratorio, que está corriendo para ser juez de lo civil. Pero realmente no hay así cosas importantes, a excepción, y vuelvo a repetirlo, de elecciones como en el estado de Nueva Jersey o el estado de Virginia o la capital del mundo, que sería Nueva York. ¿Y por qué digo capital del mundo? Porque, por ejemplo, se han hecho encuestas en la calle con muchachos de la escuela preparatoria, que les preguntan cuál es la capital de Estados Unidos y pues dicen que Nueva York, o con respecto a esa ignorancia tan fuerte que tiene la población aquí en este país. Hace muy poco el periódico nacional de New York, mejor dicho, el Washington Post, puso en su página de internet el examen de ciudadanía y invitó a sus lectores a que resolvieran el examen de ciudadanía. Y prácticamente el 60% de los que hicieron ese examen salieron reprobados. Así que la manipulación es muy fácil y en ese sentido yo creo que hay algo muy importante, mi estimado Paul. La elección en el estado de Nueva Jersey es importante por varios motivos. Mira, por ejemplo, hay dos candidatos punteros, la señora Rebecca Michelle Sherrill. Ella fue una oficial de la Armada norteamericana, pero está corriendo como demócrata para sustituir al actual gobernador. Hay un candidato republicano que ha sido representante, o sea, diputado estatal en el estado de Nueva Jersey, de nombre Jack Ciatrael. Él es republicano y cuenta con el apoyo institucional del señor Donald Trump. Pero déjame decirte cómo está el proceso electoral, en particular en el estado de Nueva Jersey. Por ejemplo, para la votación que hubo en el año 2020 en la elección presidencial, el señor Donald Trump en ese estado estuvo 29% debajo del señor, en ese momento, el señor Biden. No, mejor dicho, en la elección de él mismo, perdón, disculpa, y era Hillary Clinton. Bueno, pues estuvo 29% debajo del voto a Hillary Clinton. Y en las elecciones del año 2024, el señor Donald Trump en el estado de Nueva Jersey solamente estuvo 6% debajo de Biden. La brecha se está haciendo muy corta y esto es importante porque, por ejemplo, acaba de haber una encuesta para el estado de Nueva Jersey en el cual 8 de cada 10 están inconformes con la administración demócrata del actual gobernador de Nueva Jersey. Y esto nos lleva a otro asunto, porque el estado de Nueva Jersey, que está prácticamente, como se dice de manera coloquial, junto con pegado, solamente lo divide el río a la ciudad de Nueva York, es un estado demócrata por muchos años, pero además que tiene un componente de población latina gigantesca
Y los latinos están apoyando a los republicanos. Este es otro factor porque muchas veces no nos explicamos cómo es posible que en el estado de Texas los republicanos siempre estén arriba, siendo un estado con el componente mexicoamericano o mexicano por naturalización, que yo creo que puede definir las elecciones para gobernador o para legislaturas, tanto de diputados como de senadores, porque aquí también hay que decir eso. Aquí los estados tienen senadores estatales, no solamente a nivel federal, sino también estatal. Y en las pasadas elecciones presidenciales, el Valle de Texas, que comprende prácticamente, diría yo, Laredo y lo que sería McAllen, Bronzeville, y una franja muy importante hasta Falfurrias o todo este sector que le llaman el Valle de Texas, así como tal vez la ciudad que se encuentra en el estado de Coahuila y que se me acaba de ir el nombre, son ahora distritos completamente republicanos, donde presidentes municipales, donde sheriffs del condado, donde policías del condado son pues mexicanos, porque no ocultan la cruz de su parroquia. Mas, sin en cambio, esta evolución del voto latino hacia posiciones republicanas es tal vez un poco incomprensible desde México, Paul. Sí, de hecho sí, en efecto, precisamente el objetivo de esta charla contigo es tener un poco de claridad para toda la audiencia acá en México y en las partes donde este espacio se transmite. Jorge, la participación electoral, obviamente allá en Estados Unidos y la movilización de diversos segmentos del electorado son claves para la legitimidad de este proceso. En años recientes, Estados Unidos ha visto tanto un aumento en la atención del voto anticipado, el correo, como debates intentos sobre las barreras al sufragio, ¿no? Estos elementos también son relevantes para este ciclo 2025 y en tu opinión, Jorge, ¿cómo está evolucionando la participación ciudadana de Estados Unidos? ¿Qué dinámicas nuevas se observan? Por ejemplo, quiero imaginar, porque pusiste un ejemplo que a mí me pareció bastante crítico, el examen, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta participación, los jóvenes, las minorías, el voto anticipado realmente todavía tiene su impacto, o qué impacto podrían tener estas dinámicas históricas en este resultado de este próximo proceso, Jorge. Mira, yo creo que aquí hay lo que le llaman la agenda woke, ¿verdad? El derecho al aborto, las libertades de la comunidad LGTB, eh, por ejemplo, el que menores de edad puedan cambiar de sexo con la autorización de sus padres, hasta pláticas que para nosotros resultan ser ridículas, pero que no lo son. Por ejemplo, anteriormente en el estado de Texas se había aprobado una legislación donde ya no había baño para hombres y para mujeres. Podía entrar uno al baño que uno se le diera la regalada gana. Y por ejemplo, en la ciudad de Denver a mí me tocó ver eso y tal vez en cosas que uno dirá, pues, ¿qué tiene que ver, no? El baño. Pero yo recuerdo haber entrado en Denver a un baño público donde no había ninguna indicación de mujer o de hombre. Y por ejemplo, en una cosa muy simple y a lo mejor hasta asquerosa para algunos, por ejemplo, la taza del baño estaba completamente orinada. Yo no sé qué habrán pensado las mujeres que necesitaban entrar a ese baño, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en el caso específico de Texas, ha habido una anulación o removieron ese precepto eh, de ley en el estado de Texas y dijeron el baño de hombre es de hombre y el de mujer es de mujer. Y si tú eres un hombre que cambiaste de sexo, pues tienes que entrar al de los hombres. Entonces,
¿Por qué la agenda woke? Porque no podemos negar que la población latina, y en particular yo voy a hablar de la que conozco, la centroamericana, la población mexicoamericana o mexicana, somos gente muy conservadora, que estamos congregados alrededor de algunas iglesias cristianas o católicas que obvio no aceptan el aborto como una medida de interrupción del embarazo legal, ni para Dios ni bajo la ley de los hombres. Y entonces el señor Trump llega con un discurso conservador de no al aborto, no a los privilegios de las comunidades de opción sexual preferencial, no a los derechos que se habían ganado con luchas muy importantes, al hecho de que por ser miembro de una minoría tuvieras acceso a ciertos programas de estudio, de apoyo económico, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hace Donald Trump es convocar a una masa gigantesca de blancos que se sienten discriminados por el avance de algunas leyes, por ejemplo, las becas escolares. En las becas escolares había una cuota para la gente de raza no blanca, para que tuvieran cierta igualdad de derechos en las escuelas, y Donald Trump logra convocar a todos esos blancos. Donald Trump llega a convocar a todos aquellos que están en contra del aborto, no importa de qué tipo de origen racial tengan, llega a convocar a una masa gigantesca de gente, y el electorado latino se ha ido masivamente a este tipo de concepción ideológica y política, pero aquí el talón de Aquiles en cuanto al asunto del voto, y esto lo puedo decir que es generalizado para el caso de Nueva Jersey y el caso particular de la ciudad de Nueva York, y del estado de Virginia, porque en Virginia también hay una población latina bastante grande. Las actuales políticas antiinmigrantes están haciendo que la mayoría de los latinos que votaron por estas tendencias políticas se estén yendo hacia atrás. Y en el caso particular de la ciudad de Nueva York, pues la ciudad de Nueva York, el actual candidato Mandiani, que es acusado de ser comunista, él es miembro del Partido Socialista Unificado en Nueva York. Él quiere construir almacenes de consumo populares. Él quiere legislar para la ciudad de Nueva York mejoras en la cuestión de las rentas, de los impuestos para los que tienen casas. Quieren empujar nuevamente el apoyo a las madres solteras, el apoyo a la educación, etcétera, etcétera. Y esto ha hecho que, pues, en este proceso de voto adelantado, Mandiani haya sacado prácticamente el 80% del voto, y más cuando el actual, pues el alcalde de la ciudad de Nueva York retiró su candidatura, haciendo que Mandiani se consolidara en su proceso y que pues pueda llegar a ser el mandamás de la ciudad de Nueva York, además de que Mandami es una persona naturalizada en los Estados Unidos porque él nació en África, tiene sangre hindú y además negra, y se reivindica como miembro del Partido Socialista Unificado de Nueva York. Y desde luego que además hay otros actores, como en el caso particular de Alejandra Ocasio-Cortez, la puertorriqueña que siendo mesera en los restaurantes de Nueva York, ha llevado posiciones de la comunidad latina dentro del Congreso Federal, que ha sido atacada duramente por fuerzas de la derecha. Y aquí hay otro punto también que es importante aclarar, Paul. La prostitución en la que se ha metido aquí en los Estados Unidos el asunto de los términos,
porque acusan a todos los que están no a favor de Donald Trump y de hacer América grande nuevamente, como socialistas, como comunistas, y dentro de esto meten a Joe Biden, a Hillary Clinton, a todos los que están en contra. Imagínese usted Hillary Clinton y Barack Obama como socialistas. Entonces, hay muchos puntos de los cuales hablar en este sentido, mi estimado Paul. Sí, es lo que miro. Digo, el tema que mencionas en el entendido que cada estado maneja sus propias leyes y la agenda con la que se impulsa y se movió Donald Trump con la agenda woke que mencionas, esta dinámica de etiquetar a las personalidades cuando no se alinean hegemónicamente a un interés eh, de Donald Trump, pues esto obviamente va a tener impactos y algunas repercusiones. No sé cuál sea la aceptación en las tomas de decisiones y en estas formas nuevas de tomar algunas acciones el gobierno de Donald Trump. Y yo creo que los resultados de estas elecciones pueden modificar este equilibrio de poderes, ¿no? Lo que a su vez puede incluso tener efectos en la formulación de las propias políticas nacionales, la regulación electoral futura, la movilización política, la preparación del terreno para elecciones de mayor nivel, ¿no? Digo, ya estás mencionando ahí algunos actores que empiezan a florecer y empiezan a ganar esos cotos de poder, ¿no? Además que pues obviamente todas esas nuevas autoridades electorales y observadores están atentos a cómo los cambios estatales pueden afectar la supervisión de las futuras elecciones. Es muy probable pues, que están mirando, ¿no? Tú, Jorge, qué efectos políticos crees que se puedan derivar de los resultados con todo este escenario que se ha estado planteando y que nos has estado haciendo el favor de explicar para este proceso del 4 de noviembre, en términos de agenda nacional, los términos de fortalecimiento o debilitamiento de los propios partidos, porque pues tú dices, esto se está moviendo, ¿no? Antes tenían un volumen, hoy las brechas ya están achicando, la preparación de las elecciones futuras. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos concretos en términos de este impacto que podría suceder? Porque estamos llegando a una recta final, mi George, y yo creo que este espacio nos daría para otra entrevista, porque obviamente ya hay casos muy específicos que habría que tocar, pero desafortunadamente los tiempos nos están acotando. Sí, mira, yo creo que hay que estar muy al pendiente de la elección en el estado de Nueva Jersey. ¿Por qué motivo? Porque de manera tradicional esta elección en Nueva Jersey, que siempre es en la misma fecha, es una elección que los analistas califican de ser una probadita de cómo está el señor presidente, y no me estoy refiriendo solamente al actual habitante de la Casa Blanca, sino a los presidentes en funciones. La elección en el estado de Nueva Jersey es como un termómetro de lo que se avecina para las elecciones de término medio, donde se renuevan todo el Congreso Federal y muchos congresos estatales, y además hay una renovación de 1/3 de los senadores, donde que hay que recordar que el resultado en Nueva Jersey puede darnos luces sobre cómo se va a conformar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores federal, porque además el viernes de la semana pasada la agencia de noticias AP y el Centro North Center hicieron una encuesta entre los latinos y encontraron que el 73% del votante latino desaprobó la gestión de Donald Trump. Esto significa un 44% en la caída de la preferencia electoral hacia Trump de parte de los latinos.
Entonces realmente hay que estar al pendiente de esto que sucederá en el estado de Nueva Jersey. Lo de Nueva York es algo que desde mi punto de vista ya está cocinado. El señor Mandiami será el próximo presidente municipal de la ciudad de la Gran Manzana, y desde luego que las huestes del señor Donald Trump lo atacarán de manera despiadada y a la cabeza de esta persona que nació en el África, porque ellos dan mucha importancia a esto, y que también el voto hispano en Nueva Jersey puede ser un reflejo de la tendencia a nivel nacional. Pero esta encuesta de la prensa asociada nos refleja muchas cosas, porque el ataque en contra de nosotros ha sido verdaderamente terrorífico para la gran mayoría de la población latina prácticamente en todos los Estados Unidos. Hay menos gente en la calle latina, hay menos gente en los centros de culto latinos, se va a trabajar y ya no se sale tanto, etcétera, etcétera, porque sobre todo en los estados demócratas es donde hay que tener un mayor temor a que uno se encuentre con la migración. Por ejemplo, hasta hace una semana habían detenido a 170 ciudadanos norteamericanos, aunque después les dijeron, I'm sorry, fue un error, ya se puede ir a su casa, pero esos 170 deben de haber pasado un trago muy amargo, porque inclusive la Suprema Corte de Justicia autorizó en el caso de California y en particular del área central de Los Ángeles, la Corte Suprema norteamericana autorizó que las autoridades migratorias te pueden preguntar solamente por el tono de tu piel o porque hables el inglés no de manera correcta como un ciudadano nacido en los Estados Unidos y que tuvo oportunidad de ir a la escuela. Así que la plática da para más. Yo creo que hay que estar al pendiente de los resultados electorales para la gobernatura en el estado de Nueva Jersey. Lo de Nueva York ya está cocinado prácticamente, y también de manera tangencial la elección en el estado de Virginia, que ha sido Virginia, el estado de Virginia es prácticamente el que envuelve al Distrito de Columbia, o sea, al Distrito Federal o Washington DC, como usted le quiera llamar. Y respecto a la elección en el estado de Luisiana, pues los dos candidatos están acusados de corrupción, tanto el demócrata como el republicano. Así que pues yo creo que valdría la pena tener una próxima edición de análisis particular de la realidad norteamericana, mi estimado Paul. Claro, de hecho, pues ahora sí que todo lo que nos has estado platicando, obviamente nos nacen mucho más dudas que con las que iniciamos esta charla. Y aunque es un proceso doméstico allá en Estados Unidos, creo que su proyección tiene una situación internacional que es innegable. Los resultados también afectarán la política exterior, las relaciones con toda nuestra América Latina, y digo nuestra América Latina, haciendo un lado la reedición de la doctrina Monroe, ¿no? Ya. El papel de los sistemas democráticos a nivel global también va a estar afectada con estas elecciones. Y estas elecciones que nos están pues anunciando algunas cosas, este proceso puede también servir de mucha reflexión para otros países, ¿no? Y pues para cerrar este bloque, Jorge, ¿qué lecciones crees que las democracias latinoamericanas pueden extraer de este proceso electoral? Mira, realmente en los foros que he tenido oportunidad de hablar en México, incluyendo la unidad de las izquierdas, que amablemente me invitaron a su reunión del pasado mes de diciembre, o de enero, no recuerdo con... Enero, 18 de enero. Yo hablé de esto que voy a decir ahora, y también en cualquier foro donde yo tenga la oportunidad de hablar en México referente a nosotros los migrantes. No somos héroes, somos gente de carne y hueso. Han creado un mito de nosotros, de los pobrecitos migrantes, y las agrupaciones políticas no nos han dado la atención que merecemos. Y yo me refiero a todos, Por ejemplo,
Y en este sentido, en el caso latinoamericano, hay una congresista venezolana en el estado de Florida, de nombre María Elena Salazar, que llegó a ser diputada federal en Washington, D.C., con el apoyo de los venezolanos del área metropolitana de Miami. Y Donald Trump, de un plumazo, les quita el estatus de protección temporal a todos los venezolanos, teniendo la posibilidad de deportar a cientos de miles de venezolanos. Y la señora María Elena Salazar, ¿qué es lo que va a hacer? En este sentido, tenemos nosotros los mexicoamericanos, los mexicanos, o sea, los mexicanos que vivimos en Estados Unidos podríamos hacer un país aparte de México y de Estados Unidos si todos nos juntáramos. Y es un león que está dormido, es un león que no nos han organizado, porque nosotros los mexicanos en Estados Unidos debemos de tener una agenda política local en las ciudades que vivimos y en los estados que vivimos. Y además debemos de tener una agenda política en nuestras comunidades de origen. Y con esto, imagínate el poder de todos los mexicanos o mexicoamericanos que podrían tener en las decisiones en la Casa Blanca. Realmente las organizaciones en México no han sabido trabajar ni capitalizar, y por desgracia los gobiernos en el poder, y no voy a decir ninguno en particular, porque tanto el actual como el PAN anterior, como el PRI anterior y todos los que han venido anteriormente, vienen de gira a ciudades como Nueva York, vienen de gira a ciudades como Chicago, Los Ángeles, Dallas, San Antonio, y todos los que estamos en otras partes, francamente, ni nos sacan la lengua. Entonces yo hago un llamado a que las organizaciones, no importa de quién sea, hasta las de carácter religioso o deportivo, tomen en cuenta a nosotros los mexicanos, y que realmente nosotros, la gran mayoría, no nos gusta que nos digan los héroes, los que su dinero hace que sea en este momento el segundo rubro de entradas de dólares a México, porque no somos héroes ni somos hijos de nadie. Ese es el mensaje que yo le mando a todos los que nos vean, y que lo digo en el buen sentido de la palabra, sin ningún algo que tenga yo adentro para atacar a alguien en particular. Ahora sí que quien le caiga el saco, pues que se lo ponga, y quien no, pues que nos tome en cuenta para las decisiones políticas en México y en Estados Unidos. Gracias, Paul. Bien, Jorge, muy bien, gracias. Y gracias por este panorama en distintos aspectos del ciclo electoral próximo en Estados Unidos, la naturaleza, sus riesgos, los impactos y la relevancia más allá de las propias fronteras. Tu percepción personal también la agradezco por haberla compartido. Y por último, para ir cerrando, digo, para que cierres más bien, ¿qué mensaje final le darías a quienes nos escuchan o nos miran, especialmente a los ciudadanos, a todos los movimientos sociales e instituciones interesadas en democracia y los procesos electorales? ¿Qué mensaje quieres dar a esa audiencia y por qué es importante seguir de cerca estas elecciones? ¿Cómo involucrarse o qué hacer para fortalecer la democracia en este momento, Jorge? Pues yo creo que animales políticos somos todos y tenemos que estar en el rebaño. Hasta el que dice que no se mete o no le importa es un político, ¿verdad? Que deja que otros decidan por él. Y yo creo que todos tenemos el reto de construir un mejor planeta, para que nosotros, en los lugares donde estemos, seamos balanceemos ciertas situaciones, ¿verdad? De algunas decisiones a nivel internacional, de la Casa Blanca en particular, y de todo ese gran aparato que rodea al presidente de los Estados Unidos, digo, porque no es una cabeza, sino es todo un equipo gigantesco de gente que está a favor de las políticas
prácticamente de vernos como patio trasero, porque sí, para ellos somos un patio trasero, y que desde los Estados Unidos invitamos a todos a participar de manera consciente a la construcción de la conciencia y no de el clientelismo político. Yo creo que la formación de bases, la formación de cuadros aquí y en México y en cualquier parte de Latinoamérica donde hablemos castellano, debe de ser nuestra tarea construir organización de base para poder exigir a los que están arriba lo que queremos para nuestras familias y para nuestros pueblos. Así que con eso me despido y espero que me vuelvas a invitar después de tanta bravuconería de mi parte, mi estimado Paul. Gracias. No, gracias, Jorge. Al contrario, gracias por compartir. Y a ustedes, querida audiencia, que nos hizo el honor de acompañarnos durante estos minutos, esta casi hora de una charla que nos dio un panorama general de qué se está jugando, qué está pasando en las elecciones allá en Estados Unidos, el equilibrio de poderes, pues, y recordarles a todos, a nuestra amable audiencia, que si les gustó esta charla, esta entrevista, pues regalarnos un like, compartirlo, porque entre más información llegue a todos los hogares en todas las partes de nuestra América, más conciencia se irá construyendo a partir de esta información precisa y exacta que comparten nuestros invitados. Yo te agradezco, Jorge, haber aceptado esta invitación y pues dejemos en el tintero una segunda oportunidad para poder darle más claridad a nuestra audiencia. Y por mi parte, pues gracias, querida audiencia. Nos estaremos mirando en el próximo episodio. Hasta gracias la próxima. Y que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias y hasta luego.